Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que está en boca de todos, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas y la farándula internacional. Y sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el drama, el misterio y, por qué no, un poco de venganza. Como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a destapar lo que parece ser un plan secreto, una especie de venganza. Oh sí. Protagonizada por nuestro guapísimo y talentoso Kerem Bürsin. Y el objetivo de este plan, bueno, parece ser el círculo cercano de Hande Erçel, la que fuera su pareja. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin y un plan de venganza. ¿Y qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real? ¿Es un rumor? ¿Es un cuento de hadas moderno? Eso es precisamente lo que vamos a averiguar. Así que si te gustan los chismes jugosos, los secretos de las celebridades y el drama de las relaciones sentimentales, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada foto, cada declaración, para ver qué se esconde detrás de este supuesto plan secreto. Pero antes de empezar a desentrañar este enredo, y para que no se pierdan nada de la información, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto denle al botón de me gusta. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a empezar con el principio. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cómo se empieza a hablar de un plan de Kerem Bürsin contra los amigos de Hande? Pues bien, todo comenzó con una serie de acontecimientos, un poco extraños, un poco sospechosos, y claro, la magia de las redes sociales y los fans que no se pierden ni un detalle. En primer lugar, hay que recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la serie Love is in the Air, fue un bombazo. Tenían una química increíble, se veían enamoradísimos y parecían la pareja perfecta. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo lanzó a la fama a sus protagonistas, sino que también afianzó su romance en la vida real. Las fotos, las entrevistas, las apariciones públicas, todo respiraba amor. La pareja se convirtió en sinónimo de éxito y de romance. Era la pareja de ensueño, la que todos anhelaban imitar. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada, escudriñada, venerada por sus fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, su relación llegó a su fin. Y aunque ninguno de los dos ha revelado los detalles exactos del por qué, se rumorea que la ruptura fue bastante dolorosa. Las especulaciones sobre los motivos de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Infidelidades, diferencias irreconciliables, el peso de la fama, todo se puso sobre la mesa. El silencio de los protagonistas solo alimentó la curiosidad y la especulación. La idealización que los fans tenían de la pareja se resquebrajó, dejando paso a la decepción y al desconcierto. Ahora, la historia de este supuesto plan de venganza empieza a tomar forma cuando, después de la ruptura, Kerem empieza a tomar una serie de decisiones, digamos, interesantes. Y es aquí donde entran en juego los amigos de Hande. Porque al parecer, algunas de las decisiones de Kerem, como sus nuevas amistades, sus proyectos profesionales, y hasta algunas de sus declaraciones públicas, estarían relacionadas con las personas más cercanas a Hande. Empecemos por lo evidente. Kerem ha estado más activo en el mundo del cine, diversificando su carrera y alejándose un poco de las telenovelas. Esto por sí solo no es sospechoso. Es natural que un actor talentoso como él busque nuevos horizontes y desafíos. Pero, ¿qué pasa si analizamos con quién ha estado trabajando? Algunos de sus nuevos proyectos lo han conectado con personas que, de alguna manera, podrían estar relacionadas con el círculo social de Hande. ¿Coincidencia? Quizás. Pero es que los fans son muy observadores y analíticos, y enseguida empezaron a atar cabos. Por ejemplo, se ha especulado sobre la relación de Kerem con ciertos productores y directores que en el pasado trabajaron con Hande o con sus amigos. La pregunta es, ¿buscaba Kerem una nueva red de contactos profesionales o simplemente se estaba cruzando con las mismas personas que solían estar en el entorno de su expareja? Luego tenemos las redes sociales. Las publicaciones de Kerem, sus me gusta, sus comentarios, todo se analiza con lupa.
Y claro, cualquier interacción con alguien cercano a Ande se interpreta como una señal. Por ejemplo, si Kerem empieza a seguir a alguien que es muy amigo de Ande, o comenta una foto de un amigo de ella, o incluso se le ve en algún evento social con estas personas, las alarma. Se saltan. Y los fans empiezan a especular. ¿Es amistad? ¿Es una estrategia? ¿Es venganza? Las redes sociales, en este sentido, se han convertido en un campo de batalla. Cada me gusta, cada comentario, cada unfollow es interpretado como una declaración de intenciones. Las cuentas de fans se dedican a rastrear cada movimiento de Kerem y a compararlo con el de Ande y su círculo. Se crean líneas de tiempo, se elaboran diagramas de relaciones, se construyen teorías complejas. Otro elemento clave son las declaraciones públicas. Aunque Kerem es bastante discreto y no suele hablar de su vida privada, a veces hace comentarios que se interpretan como indirectas o como guiños a su pasado. Y claro, cualquier mención a Ande o a su relación, por vaga que sea, se analiza minuciosamente. ¿Está enviando un mensaje? ¿Está intentando hacer daño? ¿O simplemente está siendo él mismo? Los fans buscan pistas en cada entrevista, en cada frase, en cada gesto. Se crea una especie de juego donde se intenta descifrar el verdadero significado de las palabras de Kerem. ¿Está intentando enviar un mensaje a Ande? ¿Está buscando la atención de los medios? ¿O simplemente está hablando desde el corazón? Por supuesto, es importante aclarar que todo esto son especulaciones. No hay pruebas concretas de que Kerem esté llevando a cabo un plan de venganza. Todos son indicios, interpretaciones y la imaginación de los fans, que, como ya hemos visto, es bastante fértil. La subjetividad juega un papel fundamental en la construcción de estas teorías. Cada persona interpreta los hechos de manera diferente basándose en sus propias experiencias y prejuicios. Lo que para unos es una simple coincidencia, para otros es una señal inequívoca de un plan cuidadosamente elaborado. ¿Pero por qué creer en esta teoría? ¿Por qué pensar que Kerem estaría tramando algo? Bueno, hay varios factores que podrían respaldar esta idea. Primero está el factor humano. Una ruptura amorosa, por muy civilizada que sea, suele dejar heridas. Y es natural que en algunos casos una de las partes sienta rencor, resentimiento o simplemente quiera demostrar algo. El dolor, la frustración, la decepción, son emociones poderosas que pueden llevarnos a tomar decisiones que, de otra manera, no tomaríamos. El deseo de venganza en este sentido no tiene por qué ser algo premeditado. Puede ser una reacción instintiva, una forma de protegerse del dolor, de recuperar el control. Segundo está el factor ego. En el mundo de las celebridades, la imagen es muy importante. Y una ruptura puede afectar mucho a la imagen de una persona. Por eso a veces se toman decisiones estratégicas. La necesidad de mantener la reputación, de demostrar que se está bien, de no mostrarse vulnerable, puede influir en las decisiones de un famoso. Kerem, como actor, sabe que su imagen es su herramienta de trabajo. ¿Estaría buscando mantener una imagen de fortaleza y éxito después de la ruptura? ¿Estaría buscando demostrar que la separación no le ha afectado profesionalmente? Tercero está el factor amistad. Si la ruptura fue especialmente dolorosa, o si hubo algún problema con el círculo de amigos de Ande, es posible que Kerem sienta la necesidad de vengarse de alguna manera, aunque sea de forma indirecta. Si los amigos de Ande tomaron partido en la ruptura, si le dieron la espalda a Kerem, o si fueron de alguna manera desleales, es comprensible que Kerem sienta resentimiento hacia ellos. La necesidad de demostrarles que estaba equivocado, de demostrarles que puede ser feliz sin Ande, podría ser un motivador. Pero, ¿qué podría significar este supuesto plan de venganza en la práctica? ¿Cómo se manifestaría? Pues bien, las teorías son variadas. Algunos creen que Kerem está intentando demostrar que puede ser feliz sin Ande, que está mejor sin ella. Esto podría manifestarse en sus proyectos profesionales, en sus nuevas amistades, en la forma en que se muestra ante el público. Buscar el éxito profesional, relacionarse con personas influyentes, mostrar una imagen de felicidad, todo esto podría ser parte de la estrategia. Otros creen que está intentando eclipsarla profesionalmente, consiguiendo mayores éxitos y reconocimiento. Buscar papeles más importantes, ganar premios, ser reconocido por la crítica, todo esto podría ser una forma de venganza sutil. Otros piensan que simplemente está buscando una nueva relación,
una nueva pareja, que le haga olvidar el pasado. La búsqueda de un nuevo amor, que sea público y notorio, podría ser una forma de demostrar que se ha superado la ruptura y que está listo para rehacer su vida. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del papel de los medios de comunicación. La prensa del corazón es implacable y cualquier movimiento de Kerem, cualquier declaración, cualquier foto, se convierte en noticia. Y eso en sí mismo puede ser una forma de venganza, de llamar la atención, de demostrar que sigue siendo una persona importante. Los medios de comunicación juegan un papel clave en la amplificación de estas teorías. Cada publicación, cada entrevista, cada foto es analizada, comentada, debatida. La prensa del corazón alimenta la curiosidad de los fans y crea un clima de especulación constante. Ahora bien, ¿es justo hablar de venganza en este contexto? ¿No estaremos exagerando? ¿No estaremos atribuyendo intenciones maliciosas a algo que podría ser simplemente una serie de decisiones personales? Es una pregunta muy válida. Y la respuesta probablemente no sea sencilla. La palabra venganza implica una intencionalidad, una maldad, que quizás no exista. Es posible que Kerem simplemente esté rehaciendo su vida, buscando nuevos horizontes, y que sus decisiones sean interpretadas de manera errónea. Lo cierto es que en el mundo de la farándula, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y a veces lo que parece un plan de venganza no es más que una simple coincidencia, un malentendido, o una forma de la persona de afrontar una situación difícil. La presión de los medios, la curiosidad de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede influir en las decisiones de un famoso. Lo que sí es seguro es que este supuesto plan de Kerem Bürsin contra los amigos de Hande ha generado mucha expectación y debate. Y ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales, la curiosidad de los fans, y la capacidad de los medios para crear drama. El drama, la especulación y el morbo son ingredientes clave de la farándula. Las historias de amor y desamor, de éxito y fracaso, siempre generan interés. Los fans se identifican con las celebridades, las ven como seres humanos, y se involucran emocionalmente en sus vidas. En definitiva, lo que sí podemos concluir es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue interesando, y mucho. Y que a pesar de la ruptura, su relación sigue siendo objeto de análisis y especulaciones. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos más pistas, más detalles, que nos permitan esclarecer este misterio. La historia de amor y desamor de Kerem y Hande es un tema recurrente en la prensa del corazón. Los fans siguen esperando una reconciliación, un nuevo romance o simplemente una explicación clara de lo sucedido. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos especulado, y hemos intentado desentrañar el supuesto plan de venganza de Kerem Bürsin. ¿Conclusión? Pues que como siempre el misterio sigue vivo. La verdad probablemente solo la conocen los protagonistas. Pero la especulación, el debate y el drama seguirán alimentando la curiosidad de los fans. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está tramando algo? ¿O simplemente son rumores sin fundamento? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.